Y ustedes saben que desde hace, pero mucho, mucho más de un año y pico, nosotros pusimos un énfasis muy especial en la situación por la que atravesaba Chile. Chile, que era hasta entonces una especie de oasis en Hispanoamérica, que tenía dentro de las categorías macroeconómicas y macrosociales pues una situación casi privilegiada, y Chile, que les advertimos que estaba en el punto de mira, en el centro de la diana de la agenda globalista, y les dijimos lo que iba a pasar y lamentablemente pasó. Chile se encuentra en estos momentos en una de las encrucijadas más importantes de su historia de un par de siglos, y realmente una encrucijada de una relevancia tremenda en este sentido. Y para hablar de cuál es esa encrucijada, de lo que significa que ya en estos momentos esté en un periodo electoral donde se van a decidir las cosas en un sentido o en otro, tenemos con nosotros esta noche a don Óscar Almazán. Don Óscar, muy buenas noches, muy bienvenido. Muy buenas noches, César. Muchas gracias por este espacio, por compartir estas preocupaciones que tenemos mutuamente por nuestro país y Latinoamérica. Primera cuestión, don Óscar, que a mí me parece enormemente importante. Aquí hemos prestado una atención muy especial, yo diría que casi cariñosa, afectuosa, a lo que ha pasado en Chile en los últimos tiempos. ¿Cómo está ahora mismo la situación en Chile? La palabra que uno puede colocar en el tapete es convulsionado. El ambiente político está convulsionado, el ambiente social está convulsionado, y también las expectativas económicas del país están muy deterioradas, y también lo han dicho organismos internacionales. Y en función de eso, y sobre todo lo que acaba de acontecer hace 2 días atrás con los migrantes que estaban entrando ilegalmente por el norte del país, también se ha producido una polarización social y política que ha tenido al país enfrentándose prácticamente, y en razón de ello, el Estado de Chile, el gobierno de Chile, ha sido muy inoperante con todas sus instituciones, toda vez que ha dejado hacer y ha dejado ser a estos grupos, dejándolos copar las calles, copando todo una capital regional en el norte del país, Iquique especialmente, y la entrada por Colchane, que es justamente por donde más se viene toda esta avalancha de personas que vienen por diversas razones arrancando de su situación, pero que entran ilegalmente al país. Todo esto ha provocado obviamente una convulsión muy grande, y se estima por algunos inclusive que podría a partir de todo esto producirse una especie de revolución o insurrección, como le llamo yo, 2.0. Y todo esto tiene que ver también con la Convención Constitucional, que, dicho sea de paso, ha transgredido las normas constitucionales por las cuales fue creada, que es una convención derivada y no originaria, y ellos hoy día, al pasar a llevar el reglamento en varios aspectos y también varios ítems del artículo 133 del capítulo 15 de la Constitución, han caído en una inconstitucionalidad, una ilegalidad, por tanto también en gran parte de la población en ilegitimidad. Todas esas cosas obviamente hoy día provocan un problema muy potente en Chile, y este es como un volcán a punto de volver a explotar. Ahora, estábamos comentando que en estos momentos Chile ya está dando los primeros pasos dentro de la campaña electoral. ¿Qué se decide para aquellos que no siguen tan de cerca como nosotros lo que es la realidad política y social y económica de Chile? ¿Qué se decide en estas elecciones? Que, insisto, mi punto de vista, y usted me desmentirá si no lo comparte, es que son unas elecciones absolutamente cruciales en la historia de Chile. ¿Qué está en juego? Está en juego la historia de Chile. Como usted lo acaba de decir, César, fíjese lo siguiente. Hay 2 modelos de sociedad que están en juego. Una socialista, comunista, marxista y neomarxista en términos culturales, etcétera, de carácter globalizante. Entonces, ese modelo es el que está queriéndose implantar en Chile versus el otro modelo de libertad. Y cuando hablamos de libertades, ¿pero qué es libertad? Ustedes hablan siempre de libertad. Libertad de conciencia, libertad de expresión, de opinión, de trasladarse, de querer emprender, de querer soñar. Esas libertades están sometidas en un régimen socialista, porque además te imponen todo aquello en temas
por ejemplo, de productivo, en temas culturales, en temas económicos, en temas políticos, sociales. Todo eso está controlado por el Estado. Y estos modelos de sociedad hoy día estas elecciones hoy día son cruciales. Siempre se plantea esto de que todas las elecciones son importantes en Chile o en cualquier país, pero estas, por la convención constitucional, por el degradamiento político que hay en Chile, por la inoperatividad del Estado de Derecho, por la ilegitimidad en la que ha caído el gobierno del presidente Piñera y por que el Congreso Nacional no toma las riendas real de lo que debe hacer y comportarse a la altura de políticos de fuste, hoy día el país está en una debacle. Y en estas elecciones el país se juega un modelo de desarrollo político, cultural y económico hacia adelante. Se enfrentan los dos modelos. Se enfrenta todo aquello por lo cual la gente ha creído y ha trabajado y ha luchado. Por tanto, son cruciales, esencialmente relevantes ahora. No da lo mismo en esta oportunidad el presidente que se elija, ni tampoco el parlamento que tenga ese presidente. Porque para tener un presidente también que quiera la libertad, el desarrollo, el emprendimiento, todas aquellas cuestiones que nosotros creemos como gente que piensa la libertad desde el punto de vista intrínseco, eso tiene que verse apoyado y de la mano justamente con un Congreso. Por eso es importante y relevante tener senadores, diputados hoy día, que puedan dar la lucha ideológica propiamente tal, a través de la elaboración de las normas legales en Chile y de las normas constitucionales, porque además, si fuese aprobada esta constitución, esta propuesta de constitución en el plebiscito de salida, el futuro parlamento tiene la posibilidad incluso de reformar aquellos aspectos que se puedan considerar totalitarios en esta nueva constitución. Por eso es relevante. Y en eso estamos muy de acuerdo, César. Bien, hay una cuestión que me parece en ese sentido tremendamente importante. ¿Qué hace la gente? ¿Cómo orienta su voto? ¿Cómo está en estos momentos distribuido el panorama político en Chile a la hora de orientar el voto? Y luego le preguntaré por su propuesta. Usted se presenta al Senado, si no me falla la memoria, y qué significa en concreto la propuesta de usted, a qué tipo de votante está apelando. Pero antes de entrar en eso, ¿cómo estaría en estos momentos el panorama electoral, las fuerzas políticas en Chile a la hora de solicitar el voto de los ciudadanos chilenos? Hoy tenemos unos candidatos a la presidencia que los bloques más importantes, partiendo de la derecha o a la izquierda, da lo mismo, a José Antonio Kast en la derecha, propiamente tal, que tiene un programa obviamente más de desarrollo económico, de libertades, de desarrollo en temas culturales, en temas de migración, más potente y consolidado, que está muy, muy cercano a la derecha, pero también a mucho independiente que estima que hoy el país está desordenado, no hay quien lo ordene. Y justamente ayer conversaba con un productor de una radio importante en Chile, que planteaba lo siguiente: decía que una señora de edad de 65 años le preguntó por qué iba a votar ella. Este productor se quedó muy impactado porque una señora de población humilde le dijo: yo voy a votar por José Antonio Kast. ¿Y por qué? Le dijo: porque este país se desordenó y se necesita alguien que se ponga los pantalones. Por tanto, en la derecha está esa persona que tiene la lógica del orden, la lógica del emprendimiento y el desarrollo, como veníamos trayendo en Chile hace muchos años, obviamente con las mejoras que se requieren. Después está Sichel. Sichel venía de la izquierda, básicamente, de la democracia cristiana, y hoy día él agrupa a partidos como la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, que son la llamada centro-derecha, que hoy día se autodenominó a través de sus candidatos como socialdemócratas. Por tanto, hoy día técnicamente ellos son los socialdemócratas. Después está Yanna Proboste, que es la ex-concertación, que viene muy a la baja, expresidenta del Senado, y está muy a la baja, que está discutiendo los votos evidentemente con Sichel, ahí en el centro-izquierda, centro-derecha, para poder sacar a su proyecto adelante. Y acá tenemos un peligro muy grave: Boric. Boric es uno de los jóvenes que ha aparecido en el derrotero político desde las protestas estudiantiles hace unos años atrás, que hoy día es diputado y está
como candidato a la presidencia de la República, pero en un pacto del Frente Amplio, que él lidera, y el Partido Comunista, que es la izquierda radical, básicamente. Y ahí se concentra una cantidad de votos importantes, por tanto, el panorama ideológico, sobre todo con la juventud y sobre todo con la formulación ideológica de las normas que se están trabajando en el Congreso hoy día, permite que incluso esta gente tenga muchas esperanzas para sus votaciones. Esos son los 4 bloques. Hay uno más izquierdista que es Artés, pero se ha declarado marxista-leninista, pero en todas sus propuestas, inclusive, la sociedad entera no la considera en su conjunto. Esos son los grandes bloques y ese es el panorama hoy día. Hay una cuestión en la que yo tengo que detenerme porque me parece importante. La división entre izquierdas y derechas se ha ido de alguna manera desdibujando mucho, y es verdad que ciertas propuestas de la izquierda y de la derecha siguen ahí, pero al mismo tiempo también en la derecha se ha ido dando, por ejemplo, en muchos casos un desdibujamiento, por ejemplo, en cuestiones como puede ser la ideología de género, como puede ser el calentamiento global, etcétera, en los cuales al final la política no se distingue de la política, como puede ser la inmigración descontrolada, y la política finalmente de esas fuerzas de derecha pues no se distingue fundamentalmente de la de izquierda. En otras cuestiones de carácter económico a lo mejor sí será así, pero en esas cuestiones que tienen que ver con vida, con familia, etcétera, la diferencia no se aprecia. ¿Sucede esto también en las elecciones chilenas? Sin duda. De hecho, el pacto que va el Partido Conservador Cristiano con el Partido Republicano, que formaron el Frente Social Cristiano, y otros grupos pequeños al cual yo adscribo también como cristiano, estamos justamente luchando y participando en el aspecto político, en la esfera pública, por estos temas que son esencialmente importantes, los temas ya así llamados valóricos también, como la ideología de género, como la educación sexual integral, como la famosa ley de garantías de la niñez en Chile hoy día, que son todas normas ideológicas y que son antivalóricas desde el punto de vista de una cultura tradicionalmente llamada o conocida como judeocristiana. En ese punto de vista, esta derecha lo que ha tomado son las banderas básicamente del neomarxismo y del progresismo izquierdista, en tanto calentamiento global, inmigración descontrolada, como tú bien dices, y varias cuestiones que tienen que ver con aquellas cosas que son más relevantes todavía desde el punto de vista moral y ético, que es, por ejemplo, el aborto, la eutanasia. El candidato Sichel, por ejemplo, que representa la centro derecha, es pro aborto. Es un candidato pro aborto, es un candidato que no tiene las capacidades, incluso para defender su postura, porque en muchos programas apareció diciéndolo, y hoy día, como todos sabemos, el aborto, yo no hablo con eufemismos, el aborto, la interrupción del embarazo es un asesinato de seres humanos. Y hoy día el lenguaje ha ido cambiando las estructuras, incluso de pensamiento, tales que tenemos una sociedad y una política de centro derecha muy licuada, que ha tomado justamente las banderas de la izquierda. Por eso José Antonio Kast, por otro lado, ha crecido tanto en la derecha y hoy día hay una disputa, yo no voy a decir voto a voto, pero de aquí a finales de octubre yo creo que van a haber grandes sorpresas, por lo menos en ese sector, que va a dar vuelta lo que todo el mundo pensaba que podía ser inclusive una segunda vuelta entre Sichel y Boric. Y yo creo que hay que esperar. Y ahí hay que atender mucho. Pero efectivamente lo que tú dices, en Chile la centro derecha ya no es centro derecha. Por eso Marcela Cubillos, con una convencional constituyente de la UDI, histórica, exministra también, dijo lo siguiente, que después de las elecciones hay que reordenar y reagrupar. Claro, porque ella ya sabe que ese conglomerado que hoy día se llama Chile Podemos Más, imagínense, ya haciendo alusión incluso a un lenguaje ya análogo al Podemos de España, no, siendo no izquierdista propiamente tal, pero fíjate esa analogía lingüística. Ella misma decía lo siguiente, planteaba de que este ordenamiento tenía que hacer obviamente con la UDI en una posición distinta, Renovación Nacional más hacia la izquierda o hacia el centro izquierda,
con la separación, incluso la excisión de personas de esos partidos para volver a reencauzar. Ahora, ¿cuál fue el problema de esa entrevista? Que dijo, claro, que tenían que reencauzarse estas nuevas fuerzas políticas, pero con los mismos actores, o sea, los mismos que llevaron el debacle político en Chile, ellos quieren reagruparse. Estos son los que van a seguir. Claro, entonces hay que sacar caras nuevas, César. Sí, bueno, tengo que decir que es algo que ha sucedido también en Perú, ¿eh? O sea, la gente que había ido empujando al país, no precisamente en la mejor de las direcciones, se presentaba como la gente que podía sacar al país de los problemas, lo cual a mí confieso que me llena de estupor, pero es así. Última cuestión, y no le vamos a robar más tiempo, don Óscar. ¿Cuál es la propuesta que presenta usted para presentarse al Senado? ¿Qué tiene de característico esa propuesta? Varias cosas. La gente que ha seguido mi historia y mi trayectoria por años, una de las cuestiones que más tiene que recordarse es la consecuencia de mis actos públicos y de los actos privados. Cuando digo públicos es todas aquellas cosas que nosotros hemos desarrollado, que hemos realizado, que hemos dado como discurso, que hemos escrito, que hemos planteado en diversos programas de radio y televisión y de las redes sociales también, ideas son muy potentes, sigue siendo la misma. Evidentemente con algunos matices nuevos, producto de nuevos temas, nuevas formas de ver la cosa pública y también los desarrollos que se van produciendo en medio de la sociedad. Nosotros como hemos tenido una propuesta muy clara. Primero, libertad. Segundo, tener claridad respecto de temas valóricos. Ir en contra, nosotros no estamos a favor del globalismo porque nos permite perder a nosotros como país independiente soberanía. Por tanto, recuperar ese espacio a través de la legislación. Recuperar también el respeto a las instituciones, recuperar el Estado de Derecho, atacar fuertemente el narcotráfico y el narcoterrorismo en Chile que está creciendo mucho, hacer frente a la nueva inmigración que viene, porque el tema que tú lo tocabas recién de Perú, en un año y medio más, gente peruana va a querer arrancar de Perú producto de lo que está sucediendo y va a arrancar necesariamente quizás a Chile nuevamente, o sea, viene una segunda ola migratoria también importante. Todas esas cosas en temas valóricos, volver a retomar el tema del aborto, volver a revisarlo propiamente tal, volver a revisar tratados internacionales y sobre todo en materia de derechos humanos que hoy día están siendo usados ideológicamente, políticamente para ir en contra de instituciones, para desmembrar moralmente instituciones como Carabineros de Chile, por ejemplo, como la PDI, la Policía de Investigaciones y otras instituciones, y darle un nuevo aire, una nueva fuerza, con nuevos rostros, con nuevas ganas, pero con claridad desde el punto de vista valórico. Nosotros como cristianos, yo soy cristiano, y la acción política no se ejerce solamente desde una lógica intelectual, se ejerce la acción pública desde una fundamentación moral. Y esa fundamentación se traduce en conductas éticas que sirvan a la sociedad, que sirvan a las personas realmente, y que nosotros podamos acompañar todo ese proceso para hacer de Chile y de la región de los ríos, por la cual yo tengo el honor de representar hoy día, hacer una región grande, productiva, con crecimiento, con desarrollo cultural, científico, académico, porque nuestra región es una región académica, productiva, turística, importante. Y justamente, como dices, una región de los ríos, creo que de ella deben fluir ríos de agua viva política. De ella también deben fluir ríos de agua viva para una nueva fuerza productiva y también donde los cuerpos intermedios, donde las personas puedan desarrollar sus sueños, sus quehaceres en paz. Vamos a buscar y luchar siempre por la paz. Pues muchísimas gracias, don Óscar. Vamos a seguir muy de cerca esta campaña. No descarto que en algún otro momento tengamos que volver a pedir su cercanía para hablar de cómo está yendo esa campaña, pero desde luego en cualquiera de los casos le agradecemos mucho el tiempo que ha pasado con nosotros.